Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, domingo 14 de noviembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle la más cordial bienvenida, como siempre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sacar este tiempo para poder seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra del Señor es nuestro alimento. La palabra de Dios es nuestra vida. Pedro le dijo al Señor Jesucristo: solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y el Señor Jesucristo dijo: estudien las Escrituras, porque en ellas ustedes tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que damos gracias al Señor por habernos dado la oportunidad de estar a través de YouTube los días jueves y los días domingos con el estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida, por sus bendiciones, por su llamamiento. Damos gracias al Señor también por la asignación que Él nos ha hecho de poder trabajar en su reino. Queremos darle gracias a Dios una vez más por lo que Él está haciendo en nuestro país. Tenemos nuestra fe puesta en Él, porque para Él todas las cosas son posibles. Y la recuperación de nuestro país está primeramente en la gracia y en la misericordia de Dios, y en todo lo que podamos hacer nosotros, incluyendo al gobierno, a la empresa privada, los trabajadores. Es eso lo que nos va a llevar a una recuperación económica, que a la vez también será una bendición social. Y el Dios de los cielos nos está ayudando, y tenemos la plena convicción que Él nos seguirá ayudando de una manera muy especial. Nos preparamos entonces en este momento para empezar el estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Nos has regalado este día domingo y hemos estado en cada una de las casas de oración, de adoración, y te hemos honrado y te hemos glorificado, te hemos exaltado y hemos alabado tu poderoso y santo nombre. Ahora en esta tarde juntos, Señor, queremos estudiar tu palabra, pero guiados, conducidos, dirigido por tu glorioso y santo Espíritu, para tener un provecho especial con este estudio. De antemano ya queremos darte la honra y la gloria, porque sabemos que tú nos tienes preparado un buen plato espiritual para que podamos disfrutar en este momento. Muchísimas gracias, Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, hemos estado estudiando durante este último tiempo lo que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. La semana pasada terminamos con el capítulo 21. Estamos casi llegando al final de este estudio. Hoy vamos a ver el capítulo número 22. Emocionante fue ver cómo Pablo, después de haber sido amenazado, fue liberado por los soldados romanos, cómo incluso lo tuvieron que cargar en peso y todo esto. Hoy continuamos entonces y voy a compartirle el tema: Pablo comparte su fe ante los judíos. Pablo comparte su fe ante los judíos. Aquí él va a presentar defensa ante el pueblo de Israel.
y eso le permite entonces compartir su fe ante los judíos. Vamos entonces a ver en detalle. En su defensa ante los judíos, tal vez Pablo habló en arameo, el lenguaje de los palestinos judíos. Lo hizo no solo para comunicarse en la lengua de sus oyentes, sino también para demostrar que era un judío devoto, que respetaba las leyes y costumbres judías. Habló en griego a los oficiales romanos y en arameo a los judíos. Si usted quiere, mi amado hermano, hermana, ministrar a la gente con mayor eficacia, use el lenguaje de ella. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 5 puntos relevantes. El primero, Pablo se dirige a los judíos. El segundo, Pablo comienza su defensa. El tercero, el testimonio de su conversión. El cuarto, las instrucciones que recibió de Ananías. El quinto, la comisión de predicar a los gentiles. Vamos a ver entonces este primer punto. Pablo se dirige a los judíos. Hechos capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún mayor silencio. Entonces dijo, y ahí termina el versículo 2, Pablo se dirige al pueblo con admirable compostura, sin miedo y sin pasión, dándole los más respetuosos títulos: hermano, abro paréntesis, de raza, ¿no? Cierro paréntesis, y padre, abro paréntesis, los ancianos del pueblo, cierro paréntesis, oíd, etc. Él quería mostrar que al fin y al cabo es uno de ellos y va a presentar su defensa. Petición justa, pues todo ser humano que es acusado de algo tiene derecho a responder por sí. Les habló en lengua hebrea, es decir, en arameo, con lo que confirmaba que era judío. Es muy interesante el manejo de Pablo con respecto al uso de la lengua o dialecto, dependiendo de cada circunstancia. Entonces ellos guardaron silencio. El tribuno se había sorprendido al oírle hablar en griego, cuando pasamos por el capítulo 21, el versículo 27. Ahora estos parecen sorprenderse al oírle en su lengua. En ambos casos sube el prestigio del acusado. Muchos hombres sabios y buenos son menospreciados solo por ser poco conocidos. Y los judíos siempre tildaban a los apóstoles del Cordero de gente del vulgo, o gente sin estudio, gente sin cultura. Pero nosotros tenemos el caso del apóstol Pablo, que Dios lo escogió también. O sea, Dios puede escoger gente que comúnmente le llamen del vulgo, sin educación, sin cultura, pero Dios los capacita, los entrena para una labor específica. Pero hay trabajos como el que era el llevar el evangelio alrededor del mundo, que necesitaba a alguien que tuviera conocimiento no solamente de las leyes, de todo lo relacionado con el Antiguo Testamento, sino que tenía que manejar idiomas y dialectos de tal manera que pudiera comunicarse en la lengua natal de los que le escuchaban. En ese tiempo el idioma griego era el común, el idioma común, y Pablo hablaba griego muy bien, debido a que había nacido en Tarso, que era una colonia romana. ¡Qué tremendo!
pero también como se había criado en Jerusalén, entonces él hablaba el arameo. Y aquí en este caso, para presentar su defensa, lo hace precisamente en arameo, que era la lengua de quienes lo escuchaban. Así que cuando ellos oyeron que él les habló en arameo, la palabra del Señor dice que ellos guardaron silencio. Ve lo que causa el hablarle a la gente en su propia lengua, es tremendo. Aunque nosotros en Panamá y en muchas naciones de Latinoamérica hablemos el español, o más bien no el español sino el castellano, necesitamos conocer las costumbres de los países, lo que es el lenguaje vernacular de los pueblos para poder transmitirle la verdad del reino en su propio lenguaje, el vernacular. ¡Qué tremendo! Vamos al segundo punto. Pablo comienza su defensa. Hechos capítulo 22, versículos del 3 al 5. Dice: soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son ustedes hoy. Versículo 4, yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando en las cárceles a hombres, amado, y también a mujeres, como aún el sumo sacerdote es mi testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estaban allí, para que fueran castigados. Hasta aquí el pasaje. Pablo comienza su defensa y repite lo que había dicho al tribuno, abro paréntesis, judío tarsense de Cilicia, cierro paréntesis, pero añade lo que más podía interesar al auditorio judío, criado en esta ciudad. Está hablando entonces de Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel, quien era tenido por el rabino más prestigioso de su tiempo. Era reconocido y respetado como un experto en leyes religiosas, según dice Hechos 5:34, y como un gran moderador. Pablo mostró sus credenciales como un hombre bien educado y preparado por el rabí judío más respetado. Era costumbre entre los judíos que la educación se diera en grupos relativamente pequeños, en los que el maestro se sentaba en un asiento elevado y sus discípulos a su alrededor, formando un círculo, sentados en sillas más bajas o en el suelo. Continúa diciendo, era estricto observante de la ley de nuestros padres, estricto observante de la ley de nuestros padres. Esa frase que comprende también las tradiciones de los mayores. Y sigue diciendo, celoso de Dios como hoy lo son ustedes. Al decir que fue celoso de Dios, al igual que sus oyentes, Pablo reconoce sus motivos sinceros al tratar de matarlo, y también reconoce que algunos años antes hubiera hecho lo mismo a los líderes cristianos. Pablo siempre procuraba establecer un punto común con su audiencia antes de lanzarse de lleno a la defensa del cristianismo. Tenía una mente espectacular el apóstol Pablo. Sabía hacer las cosas bien. No solamente había recibido sabiduría de Dios, sino que era inteligente el apóstol Pablo. Amado hermano, hermana, cuando usted testifique de Cristo, identifíquese antes con su audiencia, la cual estará dispuesta a oírle
si ve un enlace común con usted. Hay algunos que quieren ir a hablarle a los que necesitan a Cristo y le van recriminando que son pecadores, o llegas a la casa de ellos y ves las imágenes y de una vez comienzas a bombardearlo por las imágenes. Usted no haga eso. Cuando usted tenga que testificar de Cristo, lo primero que tiene que hacer es identificarse con la audiencia con quien usted está evangelizando, porque si usted lo hace, la persona o la audiencia estará dispuesta a oírle. Si no, cierra el corazón y al final usted lo que hace es que quede enviándole al infierno. Te vas a perder si no recibe a Cristo y queda usted enojado porque considera que perdió el tiempo por haber evangelizado a esa persona que no recibió a Cristo. La persona necesita ver en nosotros un enlace común. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo cada vez que presentaba el evangelio o cuando tenía que presentar defensa de él. Bien lo había demostrado y sigue diciendo, y perseguí este camino hasta la muerte, etc. No solo era celoso, de mente bien instruida, sino de corazón extremadamente celoso. El sumo sacerdote y los ancianos le eran testigos del ardor con que persiguió a la iglesia como un enemigo mortífero. Menciona todo esto para mejor poner de relieve el tremendo cambio que se había operado en él por la pura gracia de Dios. Cuando Pablo menciona que el sumo sacerdote es testigo de su celo por la ley judía, para la fecha probable de esta defensa, el sumo sacerdote había sido cambiado. Ahora era Ananías, el sumo sacerdote Ananías, como aparece en el capítulo 23 y el versículo 3. Y no Caifás, quien probablemente lo fue en la época de Pablo como perseguidor de la iglesia, como aparece en el capítulo 9 y el versículo 1. Es importante que nosotros podamos tener el conocimiento de todo esto, de estos personajes, para no confundirnos, porque un día entonces predicando hablamos de que el sacerdote era Caifás y resulta que ya Caifás no estaba allí. Resulta que ahora el que estaba era Ananías. Todos estos detalles son importantísimos para poder presentar la verdad del evangelio. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que estudiar, como dijo el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, profundizar, y no de una manera superficial, que cuando nos toque a nosotros hablar, entonces digamos cualquier cosa. No. Esto se llama el evangelio de la verdad, y nosotros tenemos que buscar la verdad para poder presentar este evangelio muy bien. Esa es mi recomendación. Vamos al tercer punto, el testimonio de su conversión. Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 11. Dice así la palabra del Señor: pero me sucedió cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, que de repente me rodeó de resplandor una gran luz del cielo. Yo caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A la verdad, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que te está ordenado hacer. Versículo 11. Como no podía ver a causa del resplandor de aquella luz, fui guiado de la mano por los que estaban conmigo y entré en Damasco. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor.
Después de ganar su atención y establecer una base común con su audiencia, Pablo les testificó, les explicó cómo alcanzó la fe en Cristo. En este punto hay tres aspectos importantes que yo quiero resaltar. Uno, la forma en que fue convertido no fue por causas naturales, sino por efecto de una gran luz celestial que les rodeó. Y los judíos sabían que una luz del cielo había de proceder de Dios. Las palabras que resuenan son buenas, pero es más importante testificar de lo que Cristo ha hecho en nosotros, como hizo el apóstol Pablo. No importa cómo presentemos nuestro mensaje, no todos lo aceptarán, y Pablo lo sabía. Debemos exponer el evangelio con fidelidad y responsabilidad, y luego dejar el resultado a Dios. No se enoje si la gente no acepta al Señor Jesucristo, si la gente no quiere creer lo que usted le está diciendo. No, usted lo único que tiene que hacer es presentar esa verdad. Luego es el Señor el que va a dar los resultados de la verdad que usted presentó. A través de la verdad, si lo hace con mansedumbre, con sumisión a Dios, el Espíritu Santo tomará esta verdad para redarguir, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Recuerden, amados hermanos y hermanas, que no somos nosotros el que salvamos a la gente. Esa es una labor intransferible del Espíritu Santo. La responsabilidad nuestra es presentar la verdad del Evangelio tal cual como es y llenar esa verdad con el testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras propias vidas. Eso es exactamente lo que hacía el apóstol Pablo y lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, el mensaje que nosotros presentamos cuando va acompañado del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida es poderosísimo. Entonces necesitamos tener una experiencia maravillosa con el Señor Jesús para que la palabra que nosotros soltemos lleve un peso de gloria. 2. Por efecto de una voz también del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante la pregunta de Pablo, el de la voz había respondido: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Para salir al paso de la objeción, ¿cómo es que la luz y la voz operaron en él ese cambio y no en los que le acompañaban? Pablo asegura que ellos vieron la luz ciertamente y oyeron un sonido de la voz, pero no entendieron lo que decía la voz del que hablaba con él. Y como la fe viene por el oír, según dice Romanos 10:17, el cambio se operó en el que oyó lo que la voz decía, no en los que solo habían visto la luz y oído el sonido de la voz. 3. Inmediatamente había recibido del Señor instrucciones sobre lo que debía hacer. De inmediato el Señor le dio las instrucciones. Vete a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que tú debes hacer. Y como había quedado ciego por el tremendo resplandor de la luz, tuvo que ser llevado de la mano hasta Damasco. Amados hermanos y hermanas, los pecadores inconversos son cegados por el poder de las tinieblas y su ceguera es perpetua. Pero los pecadores convictos y cegados por la luz, como Pablo, padecen una ceguera temporal a fin de ser mejor iluminado después. Cuando era simplemente Pablo un fariseo, estaba orgulloso de su vista.
de su vista física, pero ahora quedaba cegado para que se percatase de su ceguera espiritual. Como dice la palabra del Señor en Juan 9:40, al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron: ¿acaso somos nosotros también ciegos? Tanto ellos como Pablo, ciegos. Hay un montón de fariseos judaizantes en el día de hoy que ellos están ciegos. ¿Ciegos de qué? Del conocimiento real de la persona de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Si ellos aceptaran que Jesús es el Mesías, no tratarían de cambiar nuestras ideas, sino ellos cambiar sus ideas como la cambió el apóstol Pablo. Recuerden, el Señor Jesucristo le predicó, mire, el mismo Hijo de Dios, el mero, el Verbo eterno, el Rey de reyes y Señor de señores, le predicó a los fariseos y la palabra del Señor Jesucristo no penetró. ¿Por qué no penetró? Porque ellos tenían un concepto totalmente diferente de lo que era el Mesías. Ellos estaban esperando un conquistador como lo fue el rey David, para que pudiera conquistar no solo el territorio de Israel, sino que lo pudiera liberar de los romanos, como David liberó al pueblo de Israel de los filisteos. Así estaban ellos esperando al Mesías. Y como ese Mesías no vino en primera instancia en esa misión, entonces ellos le rechazaron. En el día de hoy los judaizantes siguen rechazando la deidad del Señor Jesús. Yo se lo repito una y otra vez. El refrán de nosotros: dime con quién andas y te diré quién tú eres. Tú caminas con los judaizantes y se te pone la cabeza caliente y al final terminas negando la deidad de Cristo. Es increíble que yo he visto apóstoles que en la red del apóstol Ronnie, en la escuela de apóstoles, en las cumbres apostólicas, enseñaron sobre lo apostólico y lo profético, y en el día de hoy dicen que lo que enseñaban era mentira. Eso es lo que yo llamo cabeza caliente, que terminan negando al Señor Jesús. ¿Cómo fue que ellos llegaron a caer en eso? Bueno, había fisuras en su corazón. Comience a practicar el judaísmo y se le hará una fisura, como también en la red de nosotros. Mire, ha habido pastores de la red de nosotros que se han involucrado en el judaísmo. Uno de ellos se fue de la red, se fue del pastorado que tenía, se fue de la red. A mí me da dolor, porque siempre les he enseñado lo peligroso que es caminar cerca del judaísmo. Otro fue envuelto, y gracias al Señor, que el Señor nuestro Dios en su misericordia y en su gracia lo sacó de ese error en que estaba. Uno fue sacado, el otro se perdió el pastorado, perdió la comunión con la red de nosotros, y ahora quién sabe cómo anda su vida. Oramos para que el Señor lo alcance también con su gracia y su misericordia y lo traiga de vuelta al camino. Amados, tenemos los ejemplos. Por favor, usted no tiene que buscar nada aparte de la maravillosa persona del Señor Jesús. Jesús lo es todo para nosotros. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. En principio, los judaizantes no le van a negar la deidad de Cristo. ¿Por qué, hermano Leslie? Porque el Señor Jesús dijo: vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. En principio no le van a negar la deidad de Cristo. Utilizarán parte de la verdad
para convencerle a usted. Y luego, una vez le han convencido, una vez usted ha caído en su trampa, ellos van a decir que lo apostólico, lo profético, eso no es verdadero. Le van a decir a usted que no, mire, oír a gente que predicó al Señor Jesucristo, ahora diciendo que no creen en la deidad del Señor Jesucristo, eso es desastroso. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama apostasía. Estamos en el tiempo peligroso que profetiza la palabra de Dios. Estamos en el tiempo donde la gente como Himeneo, Alejandro y Fileto niegan al Señor Jesucristo. Por favor, escuchen consejo de viejo. Ustedes saben cuántos años yo tengo de estar transitando en el camino del Señor. 66 años. Fui dedicado a los 8 días de nacido. No me pueden echar cuento del mundo porque en mi juventud hubo un periodo de tiempo, después que fui presidente de los jóvenes a nivel de la provincia de Darién, hubo un periodo de tiempo en que me aparté del camino del Señor. Muchas cosas que no entendía. No tenía la verdad completa y fui a parar al mundial. Gracias al Señor que un domingo se me reveló y me dio una aventura con Él, una experiencia que trajo un cambio trascendental a mi vida desde el año 1985 hasta esta fecha. Fue por la gracia del Señor. Yo glorifico al Señor por haberme traído de vuelta y por todo lo que Él me ha entregado en estos 26 años después que regresé. Porque anduve por el mundial un par de años, entonces conozco lo que es estar fuera de la gracia, de la misericordia de Dios. Yo sé el dolor que se siente cuando uno ha conocido al Señor Jesucristo y se aparta de Él. Es una vida desastrosa. Yo la conocí, hermano. Y lo peor de esto es que algunos que quieren seguir esta corriente andan buscando conocimiento. Usted lo que tiene que hacer es estudiar la palabra de Dios con profundidad, como el Señor nos está permitiendo hacerlo. Vamos al cuarto punto, las instrucciones que recibió de Ananías. Estamos hablando de Pablo. Hechos capítulo 22, versículo del 12 al 16. Este es el quinto y último punto. Dice el versículo 12, entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y puesto de pie me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hasta ahí la lectura de la palabra. Pablo destaca las bondades de Ananías como buen judío. Dice que era piadoso, conforme a la ley, que tenía buen testimonio. No debe confundirse este Ananías que Dios envió a sanar a Pablo en el capítulo 9, versículo 10, con el sumo sacerdote Ananías que Pablo menciona en el capítulo 23, el versículo 3. La manera en que fue firmemente establecido en el cambio que en él se había operado
y las ulteriores instrucciones que había recibido por mano de Ananías es lo que nosotros vamos a estar viendo. Hay 4 aspectos que debo resaltar en este punto. 1. Este Ananías no era una persona llena de prejuicio contra el país y la religión de los judíos. Este era el primer cristiano con quien Pablo había tenido contacto amistoso. No lo tuvo con los apóstoles, el Señor lo mandó donde Ananías. Por algo el Señor Jesús envió a Pablo donde Ananías y no donde los apóstoles del Cordero. 2. La sanidad de la vista por mano de dicho Ananías, para asegurarle que lo que hacía de parte y con el poder de Cristo, le dijo: hermano Saulo, recobra la vista. 3. La declaración de Ananías del gran favor que Dios le había otorgado a Pablo. En cuanto al pasado y al presente, Dios, el Dios de nuestros padres, dijo Ananías, con lo que declaraba ser también judío, te ha elegido para darte a conocer su voluntad, para que veas al justo y oigas sus palabras y conozcas así la voluntad de Dios por medio del propio Hijo de Dios. Pablo repite de memoria lo que dijo Ananías en referencia a que la comisión que le fue dada vino directamente de parte de Dios. De allí la referencia al Dios de nuestros padres, que les hace recordar las palabras de Dios a Moisés en Éxodo 3:15. Esteban le había visto al Señor Jesús de pie a la diestra de Dios, como dice Hechos 7:55, pero Pablo le vio como a la diestra del mismo. El justo es un título claramente mesiánico, como aparece en Hechos capítulo 3, versículo 14. Y al oír la voz de su boca pone de relieve la comunicación personal que, como apóstol, había recibido directamente del Señor. B. En cuanto al futuro, Pablo habría de ser testigo ante todos los hombres de lo que había visto y oído. No se hace distinción entre judíos y gentiles, entre reyes y vasallos, para destacar el carácter universal del testimonio del apóstol. La repetición de su experiencia, tanto aquí como en el capítulo 26, insinúa que daría con mucha frecuencia el mismo testimonio en sus predicaciones, a fin de mejor obtener la conversión de otros, porque hay que testificar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si él, perseguidor y blasfemo, había conseguido gracia, ¿quién podía desesperar de obtener el favor de Dios? 4. La exhortación de Ananías que se bautice para perdón, signo del perdón de sus pecados, como dice Hechos 2:38. Es la invocación del nombre del Señor la que salva, como dice Romanos 10:13. Con la circuncisión, Pablo había entrado en pacto con Dios, pero con el bautismo se había dedicado a Dios en Cristo. La frase ¿a qué esperas?, indica que la ordenanza del bautismo no debe retrasarse más de lo necesario para que los líderes de la iglesia tengan una seguridad siempre falible de la genuina conversión de la persona.
Dos detalles son aquí dignos de mención. A, ese bautízate está en griego, en la voz media, pero eso no indica el autobautismo, sino el beneficio del sujeto que recibe el bautismo. Además, la voz media griega es en realidad reflexiva. B, la mención del perdón de los pecados en conexión con el bautismo no significa que el bautismo de agua sea el medio necesario para tal perdón, sino el signo exterior de la fe interior mediante la que la persona es justificada. En los tiempos apostólicos, la señal del bautismo se hallaba tan íntimamente enlazada con la manifestación del arrepentimiento y la confesión de la fe, que a veces la mención de la señal bastaba para presentar la actitud espiritual que simbolizaba. Por desgracia, amados hermanos y hermanas, pronto se adulteró esta correcta doctrina hasta hacer del bautismo de agua el sacramento de la regeneración. Quinto punto, la comisión de predicar a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículo del 17 al 21. Entonces, cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, sucedió que caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelando y azotando a los que creían en ti en toda la sinagoga. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente, aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero él me dijo: anda, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y por primera vez Pablo menciona la palabra gentiles, y aquí es que viene lo bueno. Pablo describe una experiencia sobrenatural que había vivido en el templo, que no aparece narrada antes. Dice que al estar orando cayó en éxtasis, palabra que se usaba para cualquier desplazamiento y, por ello, especialmente en referencia a la mente, aquella alteración mediante la cual la persona está fuera de su estado natural, de manera que cae en un trance. La comisión que recibió de ir a predicar a los gentiles, esto es precisamente lo que enfureció a los que escuchaban, porque los judíos son exclusivistas, los judaizantes son exclusivistas. O sea, para los judaizantes, para que tú participes del reino de los cielos, te tienes que convertir en un prosélito. Y el Señor Jesucristo dice que ellos hacen a los prosélitos 2 veces más hijos del infierno. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. En este punto hay 4 aspectos dignos de resaltar. 1. Esta comisión no la recibió inmediatamente después de su conversión, sino vuelto a Jerusalén, cuando estaba orando en el templo, que era casa de oración para todos los pueblos, como dice Isaías 56, 7. Esto era una prueba clara de la veneración en que tenía al templo el apóstol Pablo. 2. Allí le sobrevino un éxtasis distinto del que menciona en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 4. 3. Y le vi que me decía. El original expresa bien
que Pablo vio al Señor en aquel éxtasis. También en éxtasis tuvo Pedro la comisión de abrir la puerta del evangelio a los gentiles. El Señor le dijo primeramente: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. El Señor sabe quiénes han de recibir el evangelio y quiénes lo van a rechazar. De antemano Él lo sabe. 4. Como se ve por el contexto anterior y posterior, la mención que hace Pablo de su historia pasada mostraba la esperanza que aún abrigaba de que con ello los judíos se convencerían de que el cambio que en él había operado se debía a una intervención sobrenatural y, por tanto, estarían dispuestos a aceptar su testimonio. Pero el Señor insiste en que se vaya de Jerusalén, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El versículo 20 muestra cuán grabada estaba en la mente de Pablo la escena del apedreamiento de Esteban, en el que él había consentido. Pablo relata con algunos detalles impactantes que de una u otra manera tuvo que ver con la muerte de Esteban. En 3 expresiones: estaba presente, aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. No lo hace para gloriarse, por el contrario, su relato tiene connotaciones de dolor, vergüenza y arrepentimiento. Muchas veces por nuestras inclinaciones personales, aún legítimas, nos cuesta mucho seguir el camino que Dios nos ordena emprender, pero hemos de convencernos de que la providencia dispone nuestros pasos más convincentemente aún para nosotros mismos de lo que nosotros podemos hacerlo. Si el Señor, mi amado hermano, hermana, lo ordena, el Espíritu del Señor nos acompañará con su gracia y con su poder. Es emocionante ver este discurso del apóstol Pablo ante el pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesucristo le dio la comisión a través de Ananías, le dijo que él llevaría su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Él tenía un gran deseo de compartir su experiencia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con los judíos. Pero tuvo que llegar a la parte de cómo fue comisionado para llevar el evangelio ante los gentiles, y allí rompió palito entonces con el pueblo de Israel en Jerusalén. La próxima semana, Dios mediante, veremos a ver lo que produjo, la reacción que produjo en medio del pueblo de Israel cuando Pablo dijo que el Señor lo comisionó para llevarle el evangelio a los gentiles. ¿Sabe por qué esa reacción tan violenta? Porque como los judíos son los que no conocen a Cristo, son exclusivistas, ellos consideran a los gentiles, sean cristianos o no cristianos, lo consideran como perros, como no dignos del reino de los cielos. Entonces, a ellos les es muy difícil evangelizar a los que no son evangélicos. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están evangelizando ahora a los evangélicos para atraerlos a lo que ellos creen. Y los bobos evangélicos se están dejando capturar por ellos. Y entonces los que son confundidos con lo que es el señorío del Señor Jesucristo, entonces se quieren llevar a otros para ese camino. Amados, veamos la reacción
que tuvo el pueblo de Israel no le interesó con todas las experiencias sobrenaturales que Pablo le compartió para que ellos vieran que era el Señor el que se había manifestado. A ellos no les interesó eso. Ellos estaban esperando que Él le hablara de los gentiles y lo hizo, y allí fue entonces la reacción violenta de los judíos. La próxima semana va a estar muy emocionante esto. Debo oírlo desde el principio, porque hay que ver. Ellos continúan. Mire, ellos continúan. Aquellos que dicen que son judíos y que aceptan al Señor Jesucristo como el Mesías. Jesús dijo, ellos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Son falsos profetas. Escuche, y a muchos engañarán. Espérese una cosa, cuando Jesús dijo a muchos engañarán, ¿a quién se refería? ¿A los que no le conocen? No, Jesús estaba hablando de nosotros, los que le conocemos. Y Él dijo que esos falsos profetas vendrían en el nombre de Él y a muchos engañarían. Usted no se deje engañar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por estas maravillosas escrituras del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Este registro de lo que aconteció con el apóstol Pablo nos da a nosotros una luz de lo que hay en el corazón de muchos judíos. Fíjate, Señor, que tu palabra dice que cuando Pablo llegó a Jerusalén, Jacobo y los ancianos le dijeron a Pablo que muchos habían aceptado al Señor Jesucristo, pero que habían oído de Pablo, que era lo que habían oído, que le predicaba a los gentiles y que le decía a los gentiles que no era necesario guardar las cosas que practicaban los judíos. Y ellos, aunque habían recibido a Jesús, todavía tenían una actitud hostil con todo aquel que compartía el evangelio a los gentiles. Así recibieron a Pedro después que regresó de Cesarea, con una hostilidad. Pero, Señor, como estaba el resto de los apóstoles, y el testimonio de Pedro fue que tú sellaste esa visita con un derramamiento del Espíritu Santo, como también lo tuvieron ellos, entonces aceptaron que Dios no es exclusivista, pero un conocimiento que lo tenían los apóstoles, pero que muchos de los que se convirtieron después no tenían ese mismo conocimiento. Y por causa de eso, entonces Jacobo y los ancianos vinieron y le recomendaron a Pablo que hiciera algo que en realidad lo llevó a un peligro de muerte. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, protégenos y guárdanos de esas enseñanzas falsas. Protégenos y guárdanos de los falsos profetas que vienen en tu nombre, Señor Jesús. En este tiempo de apostasía, nosotros pedimos que tú sigas iluminando nuestro entendimiento, de tal manera que nosotros sepamos que en ti estamos completa y perfectamente completo. Dependemos de ti, Señor Jesús, y que esta palabra que hemos compartido en el día de hoy, tu glorioso y santo Espíritu la use, la riegue, la haga germinar, crecer para que dé el fruto por el cual tú enviaste esta palabra. Todo esto te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, una vez más les agradezco el haber estado conmigo este tiempo. Era necesario explicar todo esto porque aquí hay cosas fundamentales que nosotros no debemos olvidar para permanecer firmes en el camino que el Señor Jesucristo nos abrió a nosotros.
Espero, si el Señor me lo permite, volver a estar con ustedes el próximo jueves. Hasta que llegue ese tiempo, que el Señor le bendiga, le guarde, le prospere en todas las cosas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones.